aprendizaje básicamente es recuperar la parte conceptual y la parte emocional que se ha visto, digamos, en la experiencia, en la práctica, ¿no? Recuerden ustedes que esta práctica ya ha sido un practicum, quiere decir que son las prácticas de nivel superior de los estudiantes de una carrera universitaria, en la cual ya en el practicum están ustedes solos, solas, ¿no? Ustedes solos, solas, están allá tomando decisiones. El docente lo que tiene que cuidar es la planificación, que todo esté disponible para que ustedes trabajen y ustedes también cuenten con las herramientas conceptuales y prácticas para hacer la intervención, pero en el 90% ustedes tienen que seguir sus criterios ya en esa práctica, porque ya están culminando, ¿no?, su formación profesional. A este tipo de práctica, pedagogos de la educación superior la han llamado el practicum, ¿no? Bien, entonces ustedes han pasado ya por el practicum y lo van a reportar a través de un portafolio de aprendizajes que yo les voy a mandar el detalle de cómo lo van a elaborar. Como les digo, es bastante sencillo. En primer lugar, ya les adelanté que tiene que implicar una reflexión grupal sobre un reporte descriptivo donde ustedes digan en detalle un listado de cosas. No, es que ustedes recuperen su experiencia y la analicen. Entonces, este reporte puede ir en una hoja. Ya les voy a poner nada más que en una hoja, recuperar lo más importante. Pero a continuación les voy a pedir que de cada reunión que hayan realizado, ustedes trabajen un concepto. Si, por ejemplo, de la primera reunión quieren trabajar ustedes el concepto de las escalas de Beck para medición de los trastornos del estado de ánimo, de la ansiedad y la depresión, adelante. Pueden recuperar eso. ¿Qué son las escalas de Beck? ¿Qué tienen? ¿Qué puntos fuertes y aportes tienen? ¿Cómo ha sido la práctica con las escalas de Beck? Si en la segunda práctica, la segunda sesión de el concepto de cohesión grupal, ¿no? Entonces, de repente, ¿qué es la cohesión según Kurt Lewin? ¿Qué lo han aplicado? ¿Cómo lo han observado en el grupo de privados de libertad? Lo mismo con la tercera reunión. De la tercera reunión también recuperar un concepto. Ustedes de la tercera recuperan el concepto de, por ejemplo, habilidades sociales. ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Qué teoría han tomado? ¿Cómo han observado a los privados de libertad al escuchar el tema? Relatar alguna participación que haya sido importante, ¿no? Y lo mismo con la sesión final, ¿no? Excepto el grupo de Arani, que solo ha ido a 2 reuniones debido a los bloqueos, tiene que hacer lo mismo, pero de cada reunión, de las 2 reuniones, ¿no? Ese es el trabajo. Y al final, incluir las referencias bibliográficas, puesto acorde a todos los documentos que ustedes hayan recurrido para hacer este práctico. Bien, esto del portafolio de aprendizaje se los voy a enviar un poquito más detallado y tienen que presentarlo ustedes el domingo 29, o sea, de este domingo, el otro domingo,
Hasta las 23:59 va a haber un espacio para que suban su trabajo en la plataforma Moodle. Pueden incluir en el portafolio muchas cosas que yo no les estoy pidiendo, sino que el grupo decide compartir, ¿no? Fotografías, etcétera, ¿no? Cosas que hayan trabajado, los privados de libertad, etcétera. Es parte del portafolio de aprendizaje. Entonces, un portafolio de aprendizaje básicamente es como un documento, antes era en físico, ¿no? El portafolio casi siempre era un sobre muy bonito, donde estaban incluidos, entonces solo un documento donde ustedes presentan esos puntos, ¿no? La memoria de cada reunión, acompañando a esa memoria un concepto que quieran trabajar de esa reunión, y al final de las 4 reuniones, ¿no es cierto? Perdón, estaba explicándoles la fecha que estarían enviando el 29 en la noche. El examen final escrito solamente va a ser sobre el tema de intervención psicosocial en crisis y trauma, que implica la intervención en catástrofes, ¿no? Que son situaciones de crisis y trauma. Entonces, eso estarían dando el viernes. Les pediría por favor estudiar los documentos. A veces, ¿no? Tenemos grandes habilidades en los estudiantes, sobre todo en intervención me pasa eso, ¿no? Grandes habilidades para la práctica, pero a veces no acompaña la parte teórica. Y compañeros, tienen que tener ambas, es decir, es ese equilibrio entre lo teórico y lo práctico. Yo los felicito por toda su dedicación a la práctica. Nos ha hecho quedar excelente con el régimen penitenciario, y me encanta su actitud, su motivación. Ahora tiene que acompañar también la parte teórica, ¿no? Por eso se van a profesionalizar como licenciados, licenciadas en psicología.
Entonces, no es un técnico al que están optando, ¿no? Es una licenciatura. Entonces, ustedes tienen que poder tener también su manejo teórico. Este contenido de la unidad es muy ameno, ¿no? La intervención en crisis y trauma, mucho de esta intervención ya ustedes la saben, han llevado en otras materias, pero por otro lado, también en la práctica, ¿cierto? En la vida diaria, las necesitamos. Y el día de hoy, ¿no es cierto? Vamos a ver aquello que nos ha enseñado la pandemia. Bien, escucharía preguntas, por favor, si tienen preguntas sobre lo que acabo de señalar. Bien, entonces vamos a empezar, compañeros, con esta presentación. Por supuesto que todas estas diapositivas las van a tener ustedes. Bueno, básicamente la intervención psicosocial en una crisis sanitaria como la que la que hemos tenido el año 2020, 2021, 2022, ha implicado situaciones de crisis y trauma y que han afectado seriamente la salud mental de las personas. Hoy se considera que entre los efectos de la pandemia ha estado efectos a veces crónicos, ¿no? En la salud mental de las personas. Bien, entonces la pandemia ha sido para muchas ciencias y para la psicología un verdadero laboratorio social que nos ha permitido aprender sobre las características de las intervenciones psicosociales. El contenido que les voy a presentar está basado en el manual operativo del curso emergente, que así lo llamaron, el manual operativo del curso emergente para la Brigada de Atención Psicoemocional y Psicosocial a Distancia durante la pandemia de la COVID-19 en México. Bien, entonces ahí tenemos. Entonces, en este manual hay mucha conceptualización de lo más importante que tiene de los conceptos y teorías que van a sostener nuestras acciones en una catástrofe sanitaria, en una emergencia sanitaria. En primer lugar, nos señalan la necesidad de definir qué es una emergencia. Y una emergencia dentro del ámbito de la salud es un suceso que afecta el funcionamiento cotidiano de una comunidad y que ocasiona víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de la comunidad involucrada. Y esta situación puede ser atendida eficazmente con los recursos propios de los organismos de atención primaria o de emergencia de la localidad. O sea que cuando se declara una emergencia, ¿no? Digamos que la estructura social, el Estado, ya está de alguna manera preparado para darle una respuesta a esta emergencia. Lo único que en la época de la pandemia hemos visto cómo una emergencia puede sobrepasar digamos, estas posibilidades de dar respuesta y también las posibilidades de dar respuesta dependía de muchos factores, como por ejemplo el tema de la masividad de los contagios, por ejemplo, que hizo que en algún momento no se pudieran contar ni siquiera con ciertos centros hospitalarios porque toda la gente del centro mismo que atendía estaba contagiada, ¿no? Entonces, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Entonces, básicamente, en una situación de emergencia se definen tres estados de conducción en fase de emergencia, que son una prealerta de emergencia. Por ejemplo, ahorita en Bolivia estamos en una
básicamente creo que es una prealerta respecto de los contagios del sarampión, ¿no es cierto? El sarampión se ha reactivado y creo que esto ha pasado casi en todo el mundo, porque ha habido un descuido de la población, justamente por efecto de la pandemia, la gente se ha centrado en la pandemia y en todo lo que implicaba la pandemia y se han descuidado, ¿no? El tema de, por ejemplo, la aplicación de vacunas, vacunas que ya son parte, ¿no? ¿Qué le llaman? Del carnet de vacunación de los niños, niñas para ya prevenir y que de alguna manera han permitido las vacunas hasta ya casi erradicar ciertas enfermedades que afectaban, ¿no? La vida y la salud de los niños y niñas. Creo que ahorita estamos en una prealerta, hay mensajes por todo lado, ha salido el gobierno, el Estado a través del gobierno, el Ministerio de Salud, los sedes, los responsables de salud de cada ciudad, ¿no es cierto?, a señalar que hay esta epidemia de contagios, ¿no? Y que además estos contagios no solo están afectando a los niños y niñas de 5 años o menores, sino hasta adultos, ¿verdad? Hasta adultos les está dando el sarampión con menos peligrosidad, pero sí en los niños pone en peligro la vida del niño, ¿no? Esta enfermedad. Luego está también una etapa de alerta, ¿verdad? Donde ya los contagios o el problema alcanza ciertas condiciones y una alarma, ya una etapa de alarma donde de repente hay un aumento no masivo de los casos. Ahora, ¿qué es una crisis? Una crisis, en el mismo manual que fue elaborado para psicólogos, para psiquiatras en México, se definió como un estado temporal, eso lo tenemos que claro, es un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares, utilizando sus métodos acostumbrados para la solución de problemas. ¿Recuerdan cuando nos llegó el COVID? Todos teníamos más o menos una manera de enfrentar los resfríos, etcétera, pero nada de eso ya daba resultado, ¿no es cierto? La enfermedad misma, con su peligrosidad, su sintomatología, el contagio masivo, rebasó totalmente todo lo que solíamos utilizar y lo que el Estado también solía utilizar para enfrentar una epidemia, por ejemplo, de resfríos, ¿no? En determinados momentos, además, por ejemplo, en la época de invierno nos afectó, a unos países les llegó en el verano, a otros países les llegó en el invierno, ¿no es cierto? A otros en otoño, como a nosotros, ¿no? Y por otro lado, dice, también una crisis se define por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. No, lo importante, ya sabemos que frente a las crisis tenemos que tener esta mirada resiliente en la que no solo preveamos lo negativo, sino también veamos cómo volver de las crisis una oportunidad, ¿no? Para que sean momentos de aprendizaje. ¿Qué respuestas suelen haber frente a una situación de crisis? En la situación de crisis, dice, debemos recordar primero, las respuestas y conductas que encontramos son normales ante situaciones anormales. ¿Se acuerdan? Esto ya lo vimos la clase pasada. El hecho de que frente a una crisis reaccionemos ansiosos o medio en pánico o con conductas extrañas es parte de la reacción frente a la crisis, que es una situación de por sí anormal, que sale de lo esperado, ¿no? Excepto que sean crisis evolutivas, ¿no? La persona en crisis, dice, es un sujeto con un funcionamiento normal que se encuentra necesitado de una guía temporal, ¿no? No lo tomamos definitivamente como un trastorno mental porque se trata de una reacción a un momento de crisis. ¿Qué ocasiona que una crisis desemboque en consecuencias negativas o positivas para las personas? Aquí se han recuperado los planteamientos que son tres factores que señaló Slyke en 1998, ¿ya? Y él señalaba que influyen en cómo resolvemos una crisis, primero la gravedad del suceso precipitante. Por ejemplo, la muerte de algún familiar o un ataque físico, ¿no? La gravedad del suceso. Segundo, los recursos personales, psicosociales. Es decir, ¿cuántos recursos psíquicos tenemos si somos personas emocionalmente
estables por lo regular, pero también los sociales. ¿Cuántas redes de amigos tenemos? ¿Tenemos seguro de salud? ¿No tenemos? ¿Tenemos la situación económica para enfrentar una situación de crisis o no? ¿Tenemos trabajo? No, etcétera. No, todo esto es importante y va a afectar el resultado de nuestra reacción a la crisis. Los contactos sociales, dice, concurrentes al momento de la crisis. ¿Qué contactos sociales tenemos, no? A veces, ¿no? Entramos en crisis, no sé, de repente con esta crisis económica, muchas personas ya a medio mes ya no hay dinero, ¿no? Para enfrentar el medio mes restante, todo ha subido, o en esta crisis que vivimos en Cochabamba, no hay artículos para alimentarse a disposición, todo ha subido de precio. Entonces allá, ¿no? También va a afectarse esto por nuestros contactos sociales. De repente no tenemos aceite y de repente en nuestro familiar alguien tiene un poco más y decide compartir mientras se regularizan las cosas. Por supuesto, no dejar de tomar en cuenta los otros aspectos, ¿no? La gravedad y los recursos personales psicosociales. Si somos personas, por ejemplo, aisladas, tímidas, personas que no nos animamos a pedir un favor, o también desconfiadas, sumamente ariscas, todo eso va a influir en los resultados o en cómo vamos a enfrentar una situación de crisis. Ahora, la intervención psicológica es un proceso, ¿no? Cuando se desarrolla en momentos de crisis y esta intervención se puede dividir en dos partes. La primera parte de la intervención o la intervención de primera instancia se denominan primeros auxilios psicológicos, que son las acciones psicológicas brindadas de inmediato, ¿no? Son acciones de apoyo, ¿no? Brindadas de inmediato. Y la segunda parte es la intervención en segunda instancia o intervención en crisis. Esa ya es una intervención en crisis encaminada a facilitar la resolución psicológica de la crisis, por lo cual requiere más tiempo. Por ejemplo, en el video que vimos, todo lo que vimos fueron los primeros auxilios psicológicos. Posteriormente, la víctima de ese secuestro, el capitán Philip, seguramente ha ido pues a un apoyo de intervención en crisis y tal vez después incluso a un apoyo de terapia psicológica una vez que ha atravesado la intervención en crisis. ¿Qué diferencias hay entre estos dos momentos y estas dos acciones? ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? En tiempo, son acciones que duran minutos a horas. Depende de la reacción de la persona. Quienes imparten los primeros auxilios psicológicos pueden ser padres de familia, la policía, clérigos, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros, psicólogos, estudiantes, supervisores, etcétera. ¿Y dónde se imparten los primeros auxilios psicológicos? Generalmente en un ambiente informal. No sé una persona está en crisis a la entrada de un hospital, serán los que están ahí los que en ese momento le darán apoyo. O si una persona entra en crisis de repente en la calle, o frente a una catástrofe que ha ocurrido, por ejemplo, en un colegio, ¿no? ¿Y cuáles son las metas de estas acciones, de estos primeros auxilios psicológicos? Sus metas son restablecer el equilibrio, brindar apoyo y contención, reducir el riesgo suicida, que es muy importante, y referir a atención especializada en caso necesario, ¿no? Ahora, ya la intervención en crisis ya es una verdadera intervención. En tiempo puede tomar algunas semanas. ¿Quién ejecuta esta intervención en crisis? Pues ya son psicoterapeutas y orientadores, profesionales de la psicología, de la psiquiatría, del trabajo social, de la consejería pastoral, de la enfermería psiquiátrica, orientadores vocacionales y otros. O sea que ya requiere personal más especializado. ¿Y dónde se imparte la intervención en crisis? En ambientes formales, generalmente en un hospital, generalmente en un gabinete, tal vez de algún centro de salud,
etcétera, ¿no? ¿Cuáles son sus metas? Sus metas son apoyar para resolver la crisis, procesar y reelaborar el evento traumático en la historia de vida del paciente y fortalecer su resiliencia, ¿no? Básicamente. Entonces son dos momentos, digamos, de intervención diferentes en las situaciones de crisis. Primero a través de los primeros auxilios psicológicos y segundo ya a través de la intervención en crisis. Ahora, estos primeros auxilios psicológicos o las PAPs se van a dar en una situación de crisis que puede ser potencialmente traumática. Toda situación de crisis puede llegar a ser potencialmente traumática. Y vamos a ver ahora qué reacciones pueden tener las personas en situación de crisis. Y se las divide en el manual en reacciones normales y reacciones anormales. Las reacciones normales son una forma de reacción inicial, un estado temporal de shock, aturdimiento, confusión, desorientación por minutos o bien por horas. Son normales, son reacciones normales si se toma en cuenta lo que se experimenta frente a situaciones extremas de pérdida o destrucción. Y las víctimas frecuentemente presentan dificultad para interpretar las experiencias complejas, especialmente cuando es difícil identificar los factores que las generan. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en la riada que hubo del río de Tiquipaya? Creo que fue el año 2017, algo así. Y recuerdan que fue terrible para Cochabamba, ¿no? Primero fue una situación catastrófica inesperada, mucha gente perdió en minutos, ¿no? Su casa, personas fallecieron, animales, ¿no? Entonces, las personas presentaban, ¿no? Muchas de ellas un estado confusional, de estupor, donde no entendían, ¿verdad?, dónde tenían que ir, qué tenían que hacer, no tenían casa, no tenían familiares desaparecidos. Entonces, en ese momento es muy importante, ¿no? El apoyo de los primeros auxilios, donde están ahí personas para decirle, mira, tenemos que ir a tal lugar, allí te van a ayudar, desde allí vas a poder ubicar a tus familiares, etcétera, ¿no? Porque las personas por ese estado no pueden reaccionar, no pueden entender propiamente, ¿no?, lo que está pasando. ¿Cuáles son reacciones anormales? Una de ellas es la prolongación de esta reacción, ¿no? Es decir, no para todos, dice, llega la calma. Hay personas que quedan en ese estado un tiempo mucho más prolongado. Algunas personas, dice, requieren ayuda psicológica para recuperarse, otras no. Pasa el momento, digamos, de shock y luego las personas no van estabilizándose solas. Y eso no depende por si tienen más tendencias psicopatológicas o no, no depende de eso. ¿De qué depende? Depende justamente de la magnitud de la pérdida, de las condiciones, cualidades psicosociales de la persona, de los contactos sociales, como hemos dicho, ¿no? Ahora, para un grupo menor, dice, de personas, los síntomas siguen presentándose, afectando su funcionalidad y calidad de vida, y ya hablamos ahí del trastorno de estrés postraumático, que se va a presentar en forma de pesadillas, recuerdos constantes sobre el evento, irritabilidad, dificultad para conciliar el sueño, evitar los estímulos asociados con el evento, ¿no? Presentar conductas fóbicas, por ejemplo, frente, no sé, un tiempo se nublaba y había un poquito de lluvia, y ya niños que se ponían a llorar, por ejemplo, ¿no? Se sospechaba, dice, se sospecha que del TEP, cuando tenemos sospecha de TEP, es decir, de trastorno de estrés postraumático, ya esto amerita una atención especializada, ¿no? Por psicólogos, psicoterapeutas, por psiquiatras. Y debe identificarse, dice, en un primer contacto, perdón, debe identificarse en un primer contacto a través de preguntas de tamizaje, ¿no? Cuando le llegamos a preguntar a la persona, ¿y usted cómo es su sueño? Digamos, ¿cómo es la calidad de su sueño? Nos dirá, no puedo dormir, tengo muchas pesadillas, sigo soñando con este evento.
o no, o a ver cómo es su vida diaria, tiene usted apetito, no, uno va a través de ciertas preguntas identificando, ¿no? Si pueden haber síntomas del trastorno de estrés postraumático. ¿Cuáles son las pautas para la intervención en una crisis? Primero, la evaluación de la persona y su problema. Luego de ello, no sé, ver, la persona está reaccionando normalmente a la crisis o la persona está teniendo reacciones un poquito ya salidas de lo normal, ¿no? Por el tiempo, por ejemplo, ya hemos dicho de duración, ¿no? De los efectos, ¿sí? O porque ya vemos que se están instalando síntomas de estrés postraumático. Bien. Entonces, ¿qué lineamientos debemos seguir para ayudar a la persona a la comprensión de su crisis? Perdón, un minutito, se me está agotando la batería, no la conecté a la fuente de corriente. Un minutito, por favor. Como decíamos, compañeros, em, aquí están las reacciones, como vimos, normales, anormales, y cuáles son los lineamientos que seguimos para la intervención en crisis. Ya estamos aquí en intervención en crisis, ya no estamos en primeros auxilios psicológicos. Entonces, en intervención en crisis, ustedes como psicólogos, si ya les llega la demanda de que tienen que apoyar a personas en un proceso de crisis, tienen que hacer una evaluación de la persona y del problema, ¿no? ¿Por qué situación está pasando? ¿De qué crisis se trata? ¿Es una crisis accidental o es una crisis evolutiva que la persona no está pudiendo enfrentar? Entonces, y a la persona, ¿qué características psicosociales tiene la persona, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de persona es? ¿Una persona aislada, un poco neurótica, una persona desconfiada, una persona mayor, una persona joven, etcétera, ¿no? Y tenemos algunos lineamientos para ayudar a la persona a la comprensión de su crisis. Les recuerdo que con el documento que hemos revisado, el planteamiento de la teoría de Van Rip y Block, ¿se acuerdan de estas dos psicólogas inglesas la clase pasada? Hemos visto, por ejemplo, que el trabajo en crisis implica un trabajo de equipo, un equipo de dos. El interventor, que es el psicólogo, que va a hacer el acompañamiento, y la persona en crisis, es un equipo de dos personas que enfrentan la situación. ¿No? Entonces hay que motivar mucho a que la persona comprenda su situación, nos participe de lo que le está pasando, etcétera, y también nos participe tal vez ideas que empieza a tener sobre cómo enfrentar mejor su situación, ¿no? Y parte de estos lineamientos son primero ayudar a expresar sus sentimientos. Recuerden que con las personas que reaccionan de forma dilatada o ya sea constreñida es difícil, ¿no? Cuando están en los extremos. Pero a veces las personas por lo general reaccionan como en términos más, un poquito menos extremos, digamos, ¿no?
Yo creo que siempre es más difícil trabajar con personas constreñidas, ¿no? Que con personas un poquito más dilatadas. Pero hay que ayudar a expresar los sentimientos, a reconocerlos, a expresarlos y favorecer una catarsis emocional, ¿no? A veces cuando las personas nombran las cosas y llevan el evento a un nivel más simbólico, recién llega el 20, ¿no? De repente recién llega el sentido de la pérdida, ¿no? Y puede haber ahí, por supuesto, una reacción muy catártica, ¿no? Tal vez llanto, reclamos, dolor, ¿no? Auxiliar a la persona a explorar, dice, formas alternativas para enfrentar la situación que en el pasado le hayan servido para disminuir la tensión. Entonces, debemos saber y preguntar a la persona si alguna vez ha pasado por momentos de ese tipo, difíciles también en su vida, y tal vez la persona nos diga, no, nunca me ha pasado esto, o nos diga, sí, sí, yo he perdido un familiar y he reaccionado así. Entonces, recuperar de esas reacciones también fortalezas, ¿no? Que pueda tener la persona. Ante la pérdida de seres queridos, dice que tal vez una de las crisis más dolorosas, dice, sugerir buscar en su red de relaciones familiares y de confianza el acompañamiento. Es más, nosotros podemos contactar a esas personas. Yo tengo una gran amiga, puede decir alguien, no, es mi mejor amiga y yo sé que ella me va a poder entender. Entonces tratamos de contactar a esa persona, ¿no? Para que pueda darle apoyo a la persona en crisis. Ahora, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta el psicólogo, la psicóloga que está haciendo la intervención psicosocial? Primero, hay que tomar en cuenta cuáles son sus tareas, ¿no? Está primero identificar el acontecimiento, evaluar la intensidad del malestar que está sufriendo la persona, determinar el impacto en la vida de la persona. Imagínense lo que es perder un hijo o una hija, perder la casa, perder el empleo, ¿no? Establecer el plan de intervención para aceptar y comprender el evento, que implica examinar, aclarar y conocer sus sentimientos, desarrollar estrategias de afrontamiento, derivar a apoyo especializado de ser necesario si vemos que la persona, por ejemplo, está con una reacción muy anormal, no sé, de repente se pone medio catatónica, tendremos que recurrir, o está con síntomas muy exacerbados del TEP, tendremos que recurrir, por ejemplo, a apoyo psiquiátrico, ¿no? A veces de las mejores cosas que reciben estas personas es de un fármaco que les ayude a descansar, ¿no? A dormir. Después de dormir, a veces las cosas se enfrentan mejor. ¿Qué elementos también debe considerar el psicólogo o psicóloga? Primero, el tipo e intensidad de la crisis de la persona. Evaluar la circunstancia en la que se ha dado la crisis, el tipo y número de víctimas de la crisis, ¿no? La magnitud de los daños en propiedades, recursos personales y familiares de los que dispone la persona para afrontar esa adversidad. ¿Y qué debe favorecer el profesional, no? Psicólogo, psicóloga. Debe favorecer concientizar sobre el carácter normal de la reacción a la crisis, ¿no? De repente una persona puede tener experiencias extrañísimas, ¿no? Un duelo, por ejemplo, que da lugar a un TEP, de repente la pérdida inesperada y dramática de un familiar, a veces produce en la persona que queda viva sentimientos y reacciones muy extremas, ¿no? Por ejemplo, sentirse culpable por estar vivo, por ejemplo, ¿no? Sentir que el mundo, no sé, ha cambiado, incluso la gente nos dice, no siento que no puedo caminar, que todo me tiembla, siento que hay abismos por todo lado. Mire, uno podría decir, no, esta persona está delirando, no son reacciones, ¿no? De la psique humana que está expresando, ¿no? Cómo ha provocado el impacto de la crisis y también, ¿no? Cómo la persona se está sintiendo en ese momento. Pueden haber reacciones de pánico, ¿no? En momentos como este. También favorecer la gestión de miedos y temores, conducir a identificación de emociones o sentimientos ambivalentes. Puede ser frente a la pérdida de una persona, está el dolor profundo de haberla perdido y también puede estar el enojo
porque esta persona se puso en riesgo, por ejemplo, ¿no? Por ahí muere un familiar porque no cuidó bien de su salud y la persona reacciona con mucho dolor y con mucha rabia, por ejemplo, porque su familiar nunca quiso cambiar, por ejemplo, su estilo de vida para prevenir, ¿no es cierto?, una muerte tal vez muy próxima. Ayudar a establecer prioridades. Es bien importante ayudar con la persona a hacer un listado de prioridades, ¿no? Ayuda muchísimo decirle a la persona, por ejemplo, mire, vamos a hacer un listado de las cosas más urgentes que tiene que hacer y de las cosas importantes. A ver, ¿qué es lo urgente? Tal vez lo urgente es que usted de repente sí ha perdido a su hijo, pero están sus nietos. Tal vez tiene usted que darles apoyo también a los nietos, ¿no? Etcétera, ¿no? Tiene que hacer un listado, ¿no? De lo urgente y de lo importante. Por supuesto, primero lo urgente, ¿no? Y después lo importante. Ayudar, brindar estrategias con recursos disponibles a su alcance y a corto plazo. De repente, mire, de repente sus familiares han decidido que usted no se preocupe de la comida, de la alimentación de su familia. Ellos van a ayudar, van a proveer. Usted solo concéntrese en sí misma, en evolucionar en su dolor, en cuidarse, ¿verdad? Entonces, muchas veces no hay personas que tienen pérdidas bien grandes y se les está exigiendo o tienen que hacerlo, ¿no? Porque no hay nadie que ayude a ir a comprar alimentos, por ejemplo, ¿no? Y ahí a veces se dan reacciones de pánico porque la mente humana es como si hiciera un cortocircuito, ¿no? Entre aquí estoy de compras, yo me acuerdo de un caso muy dramático, estoy de compras o acabo de perder a mi hijo, ¿no? Entonces ahí el apoyo de los familiares, muy importante, liberar a las personas de esas cosas para que puedan asimilar la situación, que a veces son situaciones muy dolorosas, ¿no? Fomentar búsqueda de apoyo, a ver amigos, parientes que podrían apoyarlo, apoyarla. Fomentar una adaptación con estructura del día a día. Toda crisis requiere esta filosofía del día a día. Este día, ¿no es cierto? Nos vamos a preocupar de esto. No vamos a pensar en mañana, solo en el hoy, ¿verdad? Y finalmente, ayudar a comprender, definir y ordenar los acontecimientos y las primeras acciones que se van a tomar, ¿no? Bien, todo esto está en el manual este que sacó nutrición más la Facultad de Psicología, ¿no? Durante la pandemia de la UNAM. Las técnicas de intervención, estas de de habilidades que ya tiene la persona antes de enfrentar problemas como el de la crisis, ¿no? ¿Qué recursos utilizaba cuando enfrentaba una situación difícil? De repente, no sé, recurría al consejo de una persona o de repente se ponía a respirar profundo, llegar un poco más, ¿no? Entonces depende de eso y por otro lado dice de la creatividad y flexibilidad del interventor, ¿no? Justamente es lo que ustedes han hecho en la situación de privación de libertad. Tienen que jugar, tienen que respirar, acompañar a una persona a cocinar, ¿no? Cosas verdaderamente que implica mucho, ¿no? Ese contacto muy emotivo y muy sincero con la persona, ¿no? Este acompañamiento, podríamos decir que el tono de todas las acciones son difíciles, dice, estas intervenciones cara a cara mientras ocurre el evento. Tal vez tengan que trabajar en un hospital y ahí pueden ver a una madre esperando las noticias de los doctores de un hijo que está en terapia intensiva porque ha empeorado o ha sufrido un accidente, ¿no? Es difícil, pero a veces solo nuestra presencia, el hacer sentir a la persona acompañada, que encuentre nuestra mirada, que le alcanzamos un vaso de agua, a veces eso va a ser suficiente. Especialmente, dices, poco apta para enfrentar la situación. Hacen más importante, dice la compañía,
situaciones en las que la persona presenta síntomas como entumecimiento y temblores de piernas. Fíjense cómo la situación puede impactar de tal manera el cuerpo, ¿no? Que solo está reflejando el estado en el que está la mente. Dice, en situaciones en las que la persona presenta síntomas como entumecimiento, "Ay, mis manos se han paralizado, creo que me está dando una embolia, temblores de piernas que dificultan su traslado a lugares seguros, incluso se dificulta que coman, que puedan ir al baño, vestirse, hablar, no hacen, muestran, ¿no? La complejidad de las crisis. Intervenciones a distancia, aquellas intervenciones que se hacen a través de Internet, a través de las plataformas de reuniones, a través de las llamadas telefónicas, dice, escuchar su voz o verlo en la pantalla le permitirá a la persona ver al interventor también y saber que no está solo. Entonces, compañeras, se darán cuenta ustedes, no es de ninguna manera aconsejable pretender dar en la medida de lo posible, tenemos que mostrar nuestro rostro, ¿no? Por más de que estemos a distancia, ya sea a través de una videollamada o de utilizar plataforma. No quiere decir que solo la voz no tenga efecto, tiene efecto, pero nunca como el ver a la persona, ¿no? Que nos está acompañando. Ahora, cuando hay estos efectos a nivel fisiológico que se presentan mucho, entonces cuando la persona está con temblor de piernas, entumecimiento, dificultades en la respiración para tragar, etcétera, no puede coordinar, no puede hablar, no recuerden al capitán Phillips cuando rescatan y está con la enfermera y recuerden que él no podía ni recordar su nombre, ni recordar palabras, ¿no? Él sufre como una especie ¿cómo se dice?, de agnosia de palabras, ¿no? Por el impacto emocional que pues bloquea, ¿no? Funciones superiores del cerebro. Entonces dice, se hace importante llevar adelante una desactivación fisiológica que se va a lograr mediante la respiración en la medida de lo posible diafragmática o respiración profunda. Y también todo esto va a conducir a una relajación mental que se puede profundizar más mediante imaginería. Pero ya saben ustedes, a veces las personas en crisis muy fuerte no pueden llegar a la visualización, a la imaginería, ¿no? Entonces lo principal primero es que las personas se relajen utilizando la respiración. Ya más adelante se podrá utilizar técnicas de imaginación, pero el proceso es este, ¿no? Respiración, relajación y recién visualización. Nunca hacemos visualización sin antes haber logrado la relajación a través de la respiración. La respiración ya sabemos que es un recurso humano fisiológico que nos permite el control bien de nuestras emociones y nos permite intervenciones a nivel mental y corporal, ¿no? Utilizando la respiración. Sus efectos psicofisiológicos que se dan, o sea, ese tranquilizador en la mente, es natural, ¿no? Y el resultante por la nariz, retener el aire un momento, exhalar lentamente por la boca, mientras nos soltamos como un globo desinflado. Ayuda esto a relajar los músculos que están tensos por el miedo intenso o la ansiedad. Y partimos de que el cuerpo y la mente son una unidad y el cerebro percibe esta experiencia de relajación del cuerpo y en consecuencia no se tranquiliza la mente, ¿verdad? Si el cuerpo está relajado, es interpretado por la mente, por el cerebro, como que no hay peligro, por lo tanto se tranquiliza la mente. Muchas veces, ya sabemos, con la pandemia, el cuerpo ayuda a tranquilizar la mente y no al revés. Algunos ejercicios que se pueden hacer preliminares o incluso se puede empezar por estos ejercicios es, por ejemplo, solo practicar la respiración diafragmática, explorar la respiración, a ver, solamente respirar, pero ser consciente de cómo se siente meter el aire, botar el aire, poner las manos sobre los muslos, pies apoyados en el suelo, la columna vertebral recta para facilitar la respiración,
los ojos sí se pueden, no siempre obligamos a cerrar porque hay personas muy afectadas que no quieren cerrar los ojos. Respirar solo por la nariz, como les decía, y solo sentir cuando entra el aire, cuando sale el aire. Suspirar es otro recurso de respiración fisiológico que nosotros lo traemos como especie. Suspirar nos ayuda a equilibrarnos, ¿no? Suspirar profundo, entonces podemos suspirar con una persona para que sienta el sonido de la libra al expulsar 10 veces el ejercicio o menos, ¿no? No tenemos que atosigar tampoco a la persona. Respiración con autoverbalizaciones también se pueden usar. Por ejemplo, al inhalar por la nariz se le dice que piense en la palabra me inspiro, ¿no? O en la frase me inspiro. Y al exhalar por la boca, pensar en la frase me relajo, ¿no? Otra alternativa, inspiro el presente, exhalo el pasado cuando estoy botando el aire, ¿no? Pensarlo, no decirlo. Inspiro el presente, lo pienso, ¿no ve? Boto el aire y exhalo el pasado, solo lo pienso, ¿no? Todo esto ayuda a trabajar, ¿no? Con las emociones. Ahora, ¿en qué consiste la imaginería aplicada? Esta es una manera de incrementar el arsenal de habilidades para recuperar el equilibrio emocional y para ello es importante que el sujeto previamente haya logrado relajarse. Y siempre le preguntamos, ¿no? Si está relajado, si podría imaginar algo. Si la persona dice no, no creo que pueda, no lo hacemos, ¿no? O si vemos que no ha logrado relajarse bien. Ustedes ya conocen el ejercicio del lugar seguro, que es uno de los ejercicios que más hemos usado durante la pandemia y el concepto mismo de lugar seguro es una clave en situaciones de crisis y trauma donde todo es inseguridad. Imaginar un lugar seguro pues es sumamente positivo, ¿no? Este ejercicio ya lo conocen, consiste primero en trabajar la respiración para relajar, ¿no? A la persona. Respirar profundamente y relajarse al expirar. Cerrar los ojos si es posible e invitar a la persona a seguir estas instrucciones, ¿no? Una vez que la persona respiró profundamente, que le pedimos que imagine, sin decirnos nada, un lugar donde se sienta seguro y libre, mirar, observar el lugar con detalle, qué hay, qué estímulos, qué objetos, qué aromas, qué sonidos, ¿no? Y pedirle que disfrute de ese lugar. Pedirle también que permanezca allí un rato y sienta cómo se siente su cuerpo estando allí. Atender a lo que está sintiendo y le decimos que se sienta seguro, tranquilo y lo animamos a que cuando abra los ojos traer estas sensaciones a estado, ¿no es cierto?, a su experiencia, o simplemente le decimos que cuando esté listo, después de haber experimentado todo eso en su imaginación, recién pueda abrir los ojos, ¿no? Y al terminar el ejercicio, le invitamos al sujeto a que nos cuente cómo fue estar en ese lugar, cómo se sintió al estar allí, ¿no es cierto? Y lo animamos a repetir el ejercicio ya como una herramienta portable, ¿no? Para implementarla en situaciones en las que se sienta muy nervioso, muy inseguro o simplemente que lo haga aun cuando no se sienta así, ¿no? Luego tenemos el recurso del mindfulness. El mindfulness es un recurso muy investigado, muy investigado, justamente desde principios de los años 2000. Se traduce al castellano como atención plena. Es uno de los recursos que ha combinado todos los avances de las neurociencias con la psicología cognitiva y las prácticas, digamos, y las prácticas de meditación del Oriente, ¿no? Bien, entonces, de Asia, ¿no? Y tenemos aquí la atención plena. Es un estado que contrapone a lo que conocemos como mente llena, ¿no? Aquí tienen ustedes una figurita, ¿verdad? Donde tenemos a dos personas. Están en un contexto en común, ¿no? Que están compartiendo, están en una especie de lugar donde hay arbolitos, ¿verdad?
Pero una persona está con la mente llena, está ahí pensando en 10.000 cosas a la vez, no acaba de pensar nada, pero piensa en todo. Y la otra persona está con la mente atendiendo al lugar, ¿no? Entonces tiene una mente vacía donde está solo los elementos de su presente, los arbolitos, el sol, el lugar. Entonces uno está con la mente llena, o sea, en inglés mindful, y otra está con la mente vacía o mindful, ¿no? Con una sola L, ¿no? Con una sola L. Son las palabras en inglés. Bien. Entonces, el mindfulness implica este ejercicio de atención plena, que implica para nada, no es ningún ejercicio complicado, que implica estar en un lugar tranquilo, ¿verdad? Atendiendo a los estímulos del lugar y respirando suavemente, sintiendo la respiración. El sentir la respiración nos ubica mucho en el lugar, en el presente. Puede durar segundos, porque a veces inmediatamente vienen muchos estímulos a la mente. Entonces aquí tenemos un procedimiento que fue sistematizado para la pandemia, de manera que se lo pudiese aplicar en los hospitales, a distancia, por las llamadas telefónicas, etc. Le pedimos al paciente que elija una silla que sea cómoda. Le pedimos que se siente en la silla de manera cómoda y colocar su columna de forma recta. Tercero, colocar su cabeza mirando al frente en una postura también cómoda. Una vez que ha adoptado esa postura, espalda recta, cabeza como si estuviera mirando al horizonte y que se sienta cómodo, le indicamos que permanezca inmóvil por un momento. Luego le pedimos que se inicie con el primer paso de la meditación, que es concentración, cerrando los ojos o semicerrándolo, y que dirija toda su atención solo a su respiración, ¿no es cierto? Y se concentre en el respirar, cómo se siente meter aire, tal vez el aire está fresco o caliente, cómo sale el aire a través de su nariz. Luego le pedimos tal vez le pedimos que varíe, que puede entrenar su concentración, pero en este caso ya le pedimos que, por ejemplo, experimente el entorno que le rodea, ¿no? Entonces le pedimos que un ratito después de hacer el ejercicio de respirar, solo meter aire y botar aire por la nariz, que se fije en algún objeto de su contexto, de repente mirar una plantita que tiene al frente, una ventana, una cortina, lo que sea, ¿no? Y le pedimos que un ratito solo respire y se concentre en el objeto, segundos nada más, ¿no? Esto es lo que es la meditación, ¿no? Y después de meditar, medio segundo, aunque sea, ¿no es cierto? Le pedimos que nuevamente dirija su atención hacia su respiración y le pedimos que una vez que expire, abra lentamente sus ojos. Y solicitamos que haga este ejercicio regularmente hasta lo va a ir uno afinando cada vez más. Y se ha visto que estos ejercicios de mindfulness, que son meditaciones, ¿no? Un tipo de meditación, tienen un impacto fisiológico y anatómico en el cerebro. Es increíble el efecto de la respiración y la relajación. No solamente calma las emociones, intensificadas por una situación de crisis, sino que su práctica va teniendo un efecto en el cerebro, en las estructuras fisiológicas y anatómicas que se han demostrado a través de muchos estudios experimentales indiscutibles, ¿no? Entonces, las personas que de repente lanzan fácilmente críticas a estos recursos técnicos, a veces han leído poco, ¿no? De los avances científicos de ciertas áreas de nuestra ciencia, de la psicología. Pero la respiración es un viejo recurso, diríamos que incluso es un recurso que viene con nosotros como especie, ¿no? Por ejemplo, el suspirar, ¿verdad? Que nos va ayudando bastante a equilibrarnos en momentos en los que nos sentimos algo tensos. Bien, bien. Entonces, ¿cuáles son las características generales de un proceso de intervención en crisis? Primero, la intervención en crisis es limitada en el tiempo. No podemos tener a una persona haciendo intervención en crisis un año, 2 años. Se enfoca puede durar unas semanas a lo máximo. Se enfoca en el aquí y en el ahora.
¿no? En la situación presente de la persona. No se investiga el pasado remoto de la persona, no se manejan aspectos psicodinámicos profundos. No sé si usted ha tenido un trauma en la infancia, eso no se trabaja, ¿no? No se hacen interpretaciones, solo se acompaña, nada más. Se hacen confrontaciones del sujeto con la realidad, ¿no es cierto? Mire usted, usted está a salvo ahora, ya no está ocurriendo ese evento. Se deben reforzar algunos mecanismos de defensa para fortalecer el yo, a contraposición de lo que se hace en terapia, en la cual se confronta al sujeto con sus defensas. Aquí no, las defensas en las intervenciones en crisis se permiten, porque son defensas del yo y se trata de fortalecer al yo en un momento de crisis. El objetivo es la resolución de la crisis. Se debe promover además siempre una alianza terapéutica con la persona. Y le decimos, no estamos, te estamos acompañando. No, no es que estás loca, estás loco o tienes un trastorno mental, no. Estás viviendo un momento que te toca vivir, ¿no? Entonces, estamos trabajando juntos, ¿bien? Entonces, trabajamos tomando en cuenta todas estas características. Bien, bueno, con esto hemos expuesto el documento que también lo van a tener ustedes a disposición junto con las diapositivas. Y voy a compartir con ustedes este fin de semana dos presentaciones de un texto que también se los voy a pasar, que es muy bueno, que es Intervención psicosocial en crisis y trauma, no, perdón, Intervención psicosocial en catástrofes. Y el día jueves, ¿no es cierto? Brevemente en la clase vamos a hacer una recopilación lo observado, ¿no? En las presentaciones PowerPoint. Por supuesto, ese material también entra al examen, pero no lo voy a exponer, es muy sencillo, es algo que ustedes ya conocen, solo les pediría que estudien esas presentaciones de intervención en catástrofes y las comentemos el jueves y recién el viernes tenemos el examen escrito. Bien, preguntas, compañeras, compañeros, sobre esto. Y los lineamientos para hacer el portafolio de aprendizaje, que mi intención de ese portafolio es que lo hagan con entusiasmo, con ánimo. No quiero que lo tomen como un trabajo tedioso, sino todo lo contrario, que recuperen su experiencia con ánimo, tomando ese concepto que tienen que desarrollar, que se ha jugado en cada encuentro, ese concepto teórico que se ha jugado en cada encuentro con los privados de libertad, sea motivo de crecimiento de su arsenal conceptual, pero además ya un concepto vivenciado por ustedes, ¿no? Entonces voy a pasar estos lineamientos hasta el día domingo. Bien, cualquier pregunta me la hacen, por favor. Bien, ¿algún comentario o pregunta para que quedemos acá? Bien, entonces enseguida voy a pasar al WhatsApp los materiales que he expuesto hoy, más las dos presentaciones de intervención en catástrofes. Una es de la intervención psicosocial en catástrofes, las acciones que hacemos como psicólogos, y la otra es la intervención con interventores, cuando nosotros somos los que intervenimos, pero alguien más tiene que ayudarnos a nosotros o nosotros autoayudarnos también en las intervenciones en situaciones catastróficas que nos pueden afectar mucho si no nos autocuidamos, ¿sí? Muy bien, quedamos aquí, compañeras, compañeros. Bien, si no hay preguntas, nos despedimos. Buenas tardes. Hasta luego, Magíster. Hasta luego. Buenas tardes, magíster. Buenas tardes, que les vaya muy bien.